Historia con Alfonso Gómez Rossi. Muchísimas gracias al doctor Gómez Rossi por conectarse hoy con nosotros. Amigo, tu revisión histórica de cada semana. En esta ocasión para hablar del genio del Renacimiento, Leonardo da Vinci, que me parece a mí que aunque alguna persona no sea muy conocedora del arte, el apellido da Vinci luego le viene a la memoria por imágenes universales como la Gioconda, entre otras muchas obras como la Última Cena. En fin, podríamos hablar de grandes obras que dejó Leonardo da Vinci y de un cambio también en el pensamiento de la Europa de ese tiempo. Buenos días, mi querido Fofi. Hola, buenos días. Y es muy interesante que hablas de su apellido porque es lo primero que vamos a desmitificar, ¿no? Ajá. Porque Leonardo da Vinci no se apellidaba da Vinci. Leonardo da Vinci era el hijo natural de un notario que se llamaba Piero. Y realmente Leonardo da Vinci, por ser el hijo ilegítimo de este señor, no tenía derecho a usar un apellido. Ahora recordemos que los apellidos surgen en Europa a partir del siglo XII y tenían la finalidad de llevar un conteo sobre todo de la clase noble, pero la gente del pueblo llano no tenía un apellido. Entonces Leonardo da Vinci era conocido como Leonardo, hijo de Piero de Vinci, que significa que él nació en la aldea de Vinci, que se encuentra en la Toscana, en la actual Italia. Ahora bien, para poner en contexto, es importante entender que Leonardo da Vinci sí fue un genio y hoy en día no sabemos si él se definiría como un artista, aunque la gente lo sigue definiendo como tal, como tú bien mencionas, por la Gioconda, por la Última Cena, por Nuestra Señora de las Rocas. Pero en realidad, Leonardo da Vinci fue mucho más que un artista. Podríamos decir que también era un científico, en una época en la que la ciencia estaba controlada por ciertos estamentos. Él va a hacer una serie de descubrimientos que tienen un impacto sobre nuestra vida común. Pero también hay que entender que Leonardo da Vinci tuvo suerte de nacer en el momento correcto, porque si hubiera nacido en otra época o en otro lugar incluso, no hubiera sido reconocido su genio. En la época en la que nace Leonardo da Vinci se le conoce como la época de oro de los bastardos. ¿Por qué? Porque en Florencia, en particularmente, no se veía mal que alguien tuviera hijos ilegítimos o que fuera un hijo ilegítimo. Se les aceptaba como parte de la familia, aunque no tuvieran derecho a heredar la fortuna. Entonces, esto es importante. Y la otra es que la Toscana en ese momento estaba gobernada por la familia Medici. Los Medici eran una familia no noble, sino de banqueros. Ellos se dedicaban a hacer préstamos por toda la Europa de esa época a los reyes que estaban luchando constantemente en guerras y necesitaban préstamos. Los Medici van a tener una visión particular de qué es lo que se debe de hacer con la fortuna. A ellos no les interesaba nada más acumular capital, sino que también querían utilizar el capital para dos cosas. Uno, para hacer un redescubrimiento de la verdad de la vida a partir de lo que decían los antiguos romanos y los griegos. Y dos, querían también utilizar el arte para descubrir el rol de la humanidad y los problemas que tenía la humanidad a partir de la experiencia estética. Entonces, si Leonardo hubiera nacido en España, no se le hubiera reconocido este genio. Por lo tanto, podemos decir que Leonardo necesitó haber nacido en ese momento para poder haberse desarrollado como un gran artista, ¿no? Y como un gran científico. Leonardo da Vinci crece los primeros 5 años con su padre. Su madre no figura mucho, se llama Caterina, y se va a casar con un señor que se llama el Peleonero, aunque parece que no era Peleonero. Su madre va a tener 4 hijos y su padre va a tener 11 hijos o 12 hijos, dependiendo de la crónica. Leonardo da Vinci, al ser un hijo ilegítimo, no va a ser heredero de su padre, y el padre entonces se va a preocupar por darle un conocimiento para que pueda vivir bien, ¿no? Ahora, esto es una ventaja también porque si hubiera sido el heredero de su padre, Leonardo se hubiera convertido en un notario, como lo fue su padre, su bisabuelo, su tatarabuelo, y esto hubiera limitado su genio también. El problema para los hijos ilegítimos en la Toscana de esa época es que no era fácil educarlos, no existían las escuelas como las que conocemos en la actualidad, y lo que sí existía eran talleres de gremios. Los gremios, ¿cómo funcionaban? Básicamente, uno introducía a un niño y a través de un proceso de varios años se llegaba a convertir en maestro. Ahora bien, por el hecho de ser ilegítimo, no tenía derecho a entrar a cualquier gremio. Por ejemplo, los notarios tenían su gremio, donde estaban los abogados y los jueces.
Entonces, tenía derecho, por ejemplo, a entrar a un gremio como el de los panaderos, pero afortunadamente el padre era amigo de un artista que se llamaba Andrea Verrocchio y le enseñó los bocetos de Leonardo da Vinci, y Andrea Verrocchio reconoció que había cierto talento. Entonces, para 1469, Leonardo da Vinci entra al gremio de Andrea Verrocchio y empieza el proceso de pintar. Ahora bien, en ese momento no solamente pensemos en pintar, sino que lo que se buscaba era la perfección del cuerpo, ¿no? Y esto se lograba a partir de hacer análisis de los cadáveres. Entonces, los estudiantes de Verrocchio iban al hospital a diseccionar cadáveres, a ver cómo se movían los músculos, a ver cómo funcionaba todo lo que tenía que ver con el cuerpo, el corazón, los pulmones y todo. Y sabemos que Leonardo da Vinci va a hacer una serie de bocetos que incluyen los movimientos, las fibras y los tejidos musculares del cuerpo. El hombre de Vitruvio, que estamos viendo aquí, es un ejemplo, el ejemplo mejor conocido de Leonardo sobre las armonías, la armonía que tiene el cuerpo a partir de la disección de los cadáveres. Eso también va a ser importante, por ejemplo, a la hora de pintar la sonrisa de la Mona Lisa, porque Leonardo va a estar consciente precisamente de todos los músculos de la cara que van involucrados en la sonrisa. Cuando Andrea Verrocchio le comisionan pintar un fresco en una iglesia de Florencia, le pide a Leonardo que pinte a dos ángeles, y cuando ve la obra que termina Leonardo, se dice que ahora sí ya el discípulo supera al maestro. Posteriormente, Leonardo va a ir a Roma, donde quiere que se le comisione la Capilla Sixtina, de acuerdo a la leyenda, pero al no dársela a él prefiere irse a trabajar a Milán. Recordemos que en esta época Italia no era un Reino Unido, sino que eran una serie de repúblicas, ducados, reinos que eran independientes entre sí. Entonces Leonardo se va a sentir más estimulado en la corte de Milán que en la corte de Roma. Y va a ser en la corte de Milán donde va a desarrollarse mucho más como una persona interesada en la ciencia. El gran duque de Milán, de la familia de Sforza, lo contrata para hacer un caballo gigante que va a estar hecho de bronce. Desafortunadamente, Milán entra en la guerra contra Francia y el bronce que se iba a usar para ese caballo es utilizado para los cañones y las balas de cañón. Pero va a ser en la corte de Milán donde Leonardo va a pintar La Última Cena y Nuestra Señora de las Rocas. Justamente estas dos obras van a ser muy conocidas, pero una de las quejas que va a haber en contra de Leonardo es que, a pesar de que es muy bueno, se le consideraba que era muy flojo. Podía a lo mejor pintar durante 3 días seguidos y descansar durante 4 o 5. Entonces entraba en conflicto constantemente con los patrones que comisionaban las obras, porque ellos querían que terminara rápido y él no lo hacía porque trabajaba a su tiempo. La Última Cena de Milán es considerada una de las obras más importantes de él y ha sido una de las más recreadas junto con la Gioconda, precisamente por la perspectiva, por las dimensiones y por colocar a Cristo justo en el centro de la obra de manera matemática exacta las dimensiones, ¿no? Ahora bien, también va a ser en Milán donde él quiere romper con esta imagen que tenemos de él como artista, porque él se consideraría lo que nosotros llamamos un científico. ¿Y por qué es importante el científico? Porque él lo que va a empezar a hacer es diseñar una serie de bocetos en las que él va a inventar diferentes cosas como máquinas voladoras, buzos, ¿no? Y va a hacer una serie de investigaciones en torno a cómo funciona el mundo natural. Esto es muy importante y tenemos que darle crédito a Leonardo da Vinci porque él no tuvo una educación profunda como la que hubieran tenido los hombres cultos de su época. Él realmente era empírico, él lo hace a través de la observación de la naturaleza, pero justamente este es su fuerte, porque en aquella época, para poder estudiar la naturaleza, uno tenía que estudiar a Aristóteles. Y lo que Leonardo hacía era observar la naturaleza y llegar a sus propias conclusiones. Él, por ejemplo, descubre que la luna se ilumina porque el sol ilumina la Tierra y la luna recibe el reflejo de la luz de la Tierra que le da el sol. Esto fue muy importante en aquella época porque se asumía que la Tierra era el centro del universo, no que nosotros girábamos en torno al sol. Otros descubrimientos que va a hacer es, por ejemplo, cómo funciona el corazón humano, cosa que no se va a descubrir hasta 100 años más tarde. Y todo eso lo va a llevar a cabo en 1.300 a 1.700 páginas
en donde va a ir escribiendo cada una de sus observaciones, llenando todos los márgenes. Recordemos que en aquella época era muy difícil conseguir papel, llenando todos los márgenes con información. A veces hacía bocetos, a veces escribía al revés. Recordemos que él era zurdo y entonces para él era más fácil escribir con la izquierda, y muchos de sus textos los escribía para que se vieran contra el espejo, es decir, escribía al revés, y si uno los veía en el espejo los podía leer de manera correcta. Ahora bien, Leonardo va a tratar de ser un ingeniero militar, y en esa época el hijo del Papa, Alejandro VI, César Borgia, lo va a contratar para que con sus diseños él pueda hacer un tipo mejor de guerra. Y lo que Leonardo va a introducir van a ser los planes militares. Estos planes le van a dar a los generales una idea de cómo está el territorio alrededor, y Leonardo va a hacer 2 planos de ciudades para que César Borgia vea por dónde puede atacar mejor. Ahora bien, hasta ese momento Leonardo se había considerado un diseñador militar, pero cuando vio cómo era la guerra y la cantidad de muertes que había generado, se arrepintió y ya no quiso trabajar en eso. Leonardo era un hombre que se considera que era vegetariano, amaba la naturaleza, amaba los animales. Se cuenta que no comía carne y que también cuando compraba pájaros, lo primero que hacía era liberarlos de las jaulas. Posteriormente regresa a Florencia, tiene una pésima relación con Miguel Ángel Buonarroti, lo consideraba su rival, lo consideraba sucio y no pulcro. Leonardo siempre lo pensamos con barba, pero generalmente era muy afeitado, siempre se arreglaba bien, usaba una túnica rosa a la altura de las rodillas, era muy vanidoso. Y para él Miguel Ángel era su rival, sucio, impuntual. Leonardo no lo podía ver. Posteriormente regresará a Milán y finalmente el rey de Francia, Francisco I, lo contratará para que trabaje con él, y con él trabajará hasta su muerte, un día como hoy, pero de 1519. Para que pongamos en contexto, 1519 es el año en que Hernán Cortés arriba a las costas de Veracruz. Es más, Hernán Cortés llega en abril a las costas de Veracruz y Leonardo da Vinci muere al mes siguiente, ¿no? No solo podríamos describirlo como un artista, sino que es un genio, ¿no? Como decíamos, descubre por qué se ilumina la luna, descubre el movimiento del corazón, hace máquinas que estaban demasiado avanzadas para su tiempo, pero que se han adaptado a la realidad, como el paracaídas, el traje de buzo, pero en esa época no se le reconocía una importancia como lo hacemos ahora, ¿no? Entonces, bueno, el legado de Leonardo es grandísimo, hay muchas cosas interesantes de él y no tenemos tanto tiempo para poder entrar en detalle a cada uno de sus temas, pero sí, es fascinante el hombre. Sin duda alguna. También estoy recordando sus bocetos sobre el helicóptero, el hombre alado, unas alas para pues, tratar de imitar lo que hoy es una realidad, las distintas máquinas en las cuales podemos viajar en el aire, que tal vez en la época de Leonardo da Vinci pues era simplemente imaginación, pero pues eran los rasgos de un genio, mi querido Fofi, que supo combinar la ciencia, el arte y la ingeniería, y que dejó este legado. Fíjate, tantos siglos después seguimos hablando de él. Mi querido Alfonso Gómez Rossi, muchísimas gracias por haberte conectado con nosotros. Amigo, ¿dónde te encontramos? En Twitter, @Fofi5. Contigo Puebla. Una revista para formar criterios.